Déjenme descartar. Y ahora sí, ¿dónde está el zoom? Ay, presentar la pantalla. Esto. Ya. Recuerden, de todos los temas pueden hacer en esta parte las preguntas, ¿ya? Ya, por acá me pregunta. Primero, dice, doctora, las personas con este síndrome de TC, no sé a qué se refiere, cráneo sinostosis de repente, a nivel cerebral tienen buen funcionamiento, son personas neurotipo. Muchas veces los pacientes, por ejemplo, con síndrome de Cruzón o las alteraciones con cráneo sinostosis no sindrómicas, no tienen alguna alteración cerebral, se les podría decir. Solamente es la malformación del hueso, ¿no? O sea, que se ha producido la sutura, el cierre prematuro de las suturas, pero no hay alteración cerebral, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el paciente síndrome de Cruzón son pacientes totalmente con una función cerebral adecuada, ¿no? No tienen ninguna discapacidad, ¿no? Muy aparte, de repente podría tener alguna discapacidad visual, así, pero alguna alteración del desarrollo neuronal, no, totalmente normal, ¿no? Estos pacientes, por ejemplo, tanto pacientes con síndrome de Cruzón, con algunas craniosinostosis, en algún momento de su diagnóstico, de su tratamiento, se pueden hacer distracciones, así como nosotros hacemos distracción de la mandíbula, del maxilar, también existen distracción de la órbita, de los huesos del cráneo, pero eso ya lo maneja el neurocirujano, ¿ya? Ya nosotros no, solamente nosotros nos enfocamos en el tercio medio y en el tercio inferior, ¿ya? Pero más allá, o sea, alguna alteración dentro de la función cerebral, no. No, la siguiente pregunta me dice, ¿podría repetir lo que era el hipertelorismo? Ya, el hipertelorismo, como les mencionaba, era, nosotros acá tenemos una distancia, ¿no? Entre ojo y ojo debe haber una distancia adecuada, ¿no? La distancia intercantal, por ejemplo, si medimos entre el canto interno de ambos ojos, la distancia intercantal, ¿no? O la distancia entre ambos ojos, ¿no? Si esta distancia está aumentada, se le denomina hipertelorismo. Dice, en todos estos síndromes, el tratamiento es la distracción osteogénica, va a depender. En algunos van a requerir injertos, ¿no? Eso ya, por ejemplo, cuando es, por ejemplo, del maxilar, la mandíbula, nos funciona muy bien la distracción osteogénica, ¿ya? Pero en el caso de, por ejemplo, en craneosinostosis bien severas, muchas veces requieren injertos. Eso ya va a correr en parte del neurocirujano, ¿no? Pero algunos requieren injerto y a veces colocan injerto de costilla para poder reconstruir la parte del cráneo. Si tuvieran alguna otra pregunta, doctores, concerniente a los temas que hemos ido tratando, por ejemplo, hemos tratado temas de principios básicos, la valoración del paciente, las posiciones del cirujano, el manejo de pacientes con enfermedades sistémicas, que es un tema bastante, muy, muy bonito, y los defectos, ¿no? Muy bien, doctores, creo que no tenemos alguna pregunta.
Me encantaría saber si todo está muy claro, qué les ha parecido la clase, qué hay por mejorar de repente, toda esa, como ese feedback es para hacerlo más constructivo. Yo sé que son 4 horas, son bastante cansado, el tiempo es bastante extenso, pero he tratado de organizar las clases para que sea lo más ameno y sea más participativo. Por aquí me hacen alguna pregunta. A ver, me dicen un rato. Dice, doctora, la epinefrina, ¿cuál es el límite que se usa en pacientes hipertensos moderados? Mira, en todos los pacientes hipertensos, leve, moderado, severo, lo que se recomienda es máximo de usar lo máximo 2 cartuchos de anestesia. No hay que excedernos de más de 2 cartuchos de anestesia. Hay algunos que también me ha tocado, ¿no? En algunos alumnos, algunos internos que tengo, que todo paciente hipertenso me le colocan anestesia sin epinefrina. Y, por ejemplo, para hacer una extracción de cualquier diente superior e inferior de la parte anterior, suficiente con un cartucho de anestesia. ¿Ya? Cuando uso 2 cartuchos de anestesia, así sea paciente hipertenso o no, cuando vamos a hacer cirugía de terceros molares, ¿no? O que voy a hacer de primer, segundo molar, por ahí de repente uso 2 cartuchos de anestesia, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de dientes del maxilar superior, suficiente con un cartucho de anestesia. Y todos mis pacientitos me dicen, doctora, pero ¿por qué no le pone anestesia sin epinefrina? Porque sí puedo usar epinefrina en estos pacientes. No me tengo que exceder, lo sé, pero con lo que vaya a ser una técnica infiltrativa, con anestesia con epinefrina, no me voy a exceder con un cartucho de anestesia y me va a facilitar el procedimiento. Va a haber buen tiempo de latencia, ¿no? Voy a poder trabajar tranquila, voy a poder trabajar sin mucho sangrado, ¿no? Porque muchas veces le temen usar a la anestesia con epinefrina en pacientes hipertensos. Ahora, otra cosa que también me ha pasado es que a pacientes diabéticos, mi doctora, le pido anestesia con epinefrina o sin epinefrina, pero en pacientes diabéticos no tiene nada que ver la epinefrina, ¿no? En pacientes que hayan tenido, pues, infartos agudos de miocardio, ¿no? Que hayan sido muy recientes y que requieran anestesia dental, lo que requieran un procedimiento eh, una extracción dental urgente, ¿no? Que requiera una extracción dental urgente, que el cardiovascular te está solicitando que le saques el diente porque está produciendo o tiene riesgo de producir una endocarditis bacteriana, que yo sé, ¿no? Pero que es urgente, en ellos sí, de repente voy a usar anestesia sin epinefrina, ¿no? Pero de ahí en todos los pacientes puedo usar, ¿ya? En pacientes hipertensos no hay que excedernos más de 2 cartuchos, ¿ya? Y si voy a necesitar más de 2 cartuchos en un paciente hipertenso, mejor le pongo anestesia sin epinefrina. Ya usé mis 2 cartuchos de anestesia con epinefrina, pero de ahí de repente me está teniendo un poco de dolor y quiero poner una anestesia intrapulpar, ya pues le pongo una mepivacaína sin epinefrina. Listo. Y ahora lo que sí vamos a recalcar es que en pacientes ya con una hipertensión severa, eh, en ellos sí no, pues no, primero hago que se controle la hipertensión y recién lo trato, ¿no? A ver, aquí hagamos una regla de 3 simples. ¿Dónde vamos a encontrar más epinefrina? ¿En un anestésico de 1 en 100.000 o de 1 en 80.000? Encontramos más epinefrina claro, de 1 en 80.000, ¿no? Entonces, si es de 1 en 100.000, de mucho mejor manera, máximo 2 cartuchos. Ahora, y también hay que tener en consideración cuando usemos anestesia sin epinefrina, hay que trabajar bastante rápidos porque su tiempo de latencia es mucho más rápido también, ¿ya? Porque la epinefrina lo que nos da, pues, es la vasoconstricción
y nos ayuda a que el tiempo de latencia del anestésico sea mayor también. Y va a depender. Todo, como les dije al principio, todo depende de la valoración del paciente, ¿no? En el cual vamos a hacer una buena historia clínica que nos va a llevar a un diagnóstico bien certero y a un plan de tratamiento estructurado, ¿no? Entonces, al tener un plan de tratamiento estructurado, vamos a saber qué tiempo de operatorio nos va a tomar, qué anestésico debe usar, que todo eso. En pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, ¿el uso de lidocaína con epinefrina es necesario o debería ser sin epinefrina? Si uno va a ser de acuerdo a la interconsulta que nos va a indicar el cardiólogo cuánto de epinefrina va a ser. Por lo general, el cardiólogo te manda anestésico sin epinefrina. Entonces, si ya está por escrito anestésico sin epinefrina, lo que nosotros tenemos que hacer es anestésico sin epinefrina. Porque si no pasa algo y nos van a changar porque han usado anestésico, si acá está escrito que sea anestésico sin epinefrina. Ahora, eso es lo que por lo general, en la práctica diaria se ve que los cardiólogos te mandan a usar este anestésico sin epinefrina. ¿Por qué? Por la arritmia que pueda tener el paciente y en ello sí un poco de epinefrina va a producir o puede producir, llegar a producir un preinfarto, ¿no? En ello sí mejor es usar nuestra lidocaína sin epinefrina, perdón, nuestro anestésico sin epinefrina, ¿no? Que puede ser nuestra mepivacaína. Bueno, doctores, creo que ya no tenemos más preguntas. O si hubiera algo, por favor, esperamos hasta las 5:40, si no, finalizamos, ¿ya?